Hola, soy Jesús Parada Peralta y en esta ocasión vamos a ver este circuito RL que pues como su nombre lo indica está conformado por pues, resistencias, resistores y un inductor. Asimismo pues podemos ver varios pues, elementos, sobre todo resistencias, por supuesto el inductor con una inductancia de 2 henrios y una fuente de tensión de 40 volts que está conectada al circuito para un tiempo menor que cero. En un tiempo igual a cero este switch se levanta y se desconecta esta fuente de tensión al igual que esta resistencia, pues solo queda esta parte del circuito, ¿no? Entonces lo que nos pide el sistema es encontrar pues la corriente en el inductor, esta IT pues que viene y pasa por el inductor, ¿no? Para ello pues nos pide encontrar por supuesto esta corriente para T menor que cero y para T mayor que cero. Eh, entonces vamos a empezar para T menor que cero. En T menor que cero este switch está pues conectado, ¿no? O sea que esta fuente de voltaje y esta resistencia están conectadas al circuito. Entonces podemos redibujarlo para T menor que cero como sigue. Tenemos la fuente de tensión las resistencias y el inductor para un circuito que está pues en corriente directa. En el inductor funciona como un cortocircuito, puesto que pues recordando que pues de la ecuación, ¿no? Que el voltaje en el inductor, recordemos que este es, ¿no? El voltaje del inductor es igual a la inductancia, o sea, proporcional a es proporcional a el cambio temporal de la corriente que por ahí pasa. Entonces si se nos dice que pues la corriente básicamente va a ser pues constante, pues es un circuito de corriente directa, pues el voltaje pues va a ser cero, ¿no? Es decir, esto funciona como un cortocircuito de esta manera. Entonces podemos observar que pues para entre este nodo y este nodo pues la diferencia potencial es cero. Por lo tanto, en esta resistencia de 16 ohms no pasa corriente, no pasa, pues sí, no pasa corriente, puesto que no hay una diferencia potencial. Es decir, que esto es como si no estuviera dicha corriente y pues por aquí pasa pues la corriente y cero, ¿no? Recordemos que como en el caso de los circuitos RC, pues el voltaje del capacitor tiene el mismo comportamiento que la corriente del inductor, en el sentido de que no es sensible a cambios abruptos. Es decir que pues por ejemplo en este igual a cero, cuando se quita el switch, se levanta el switch, la corriente en un instante justo antes de que se removiera el switch es igual a la corriente en un instante justo después de que se removiera el switch, o que se levantara el switch. De igual forma, entonces I0 podemos expresarlo como I en el tiempo 0 menos igual a I en el tiempo 0 más, ¿no? Pues en este tiempo I0 menos, pues básicamente es este circuito, pues como corriente directa, pues básicamente la corriente es constante y pues por lo que decía antes, pues son iguales, ¿no? Estos dos es lo que nos interesa y pues también es igual a esto, ¿no? Básicamente lo que tenemos que encontrar pues, de la corriente, es lo que se me ha olvidado mencionar, es la respuesta total, misma que está dada por pues la suma entre la respuesta normal y la respuesta forzada, la cual tiene la siguiente expresión. Esta forma, donde tau, la constante de tiempo, es igual a la inductancia sobre la resistencia equivalente. Entonces, lo que vamos a obtener con este circuito que planteamos para t menor que 0, vamos a obtener I sub 0, ¿no? Pues es como la condición inicial, si se le quiere ver de esa forma. Entonces, bueno, básicamente el problema pues se nos decía el problema que ha estado conectado el switch pues por mucho tiempo, es decir que esta corriente es estable, por supuesto, y pues se puede considerar, o si no es que es constante, ¿no? Pues básicamente es constante porque está en corriente directa. Entonces pues sí vamos a encontrar esta corriente I0 mediante un análisis de nodos.
aquí podemos colocar un nodo de referencia que está conectado a tierra, de forma que aquí se encuentran 0 volts y pues el voltaje de aquí, bueno, esto vamos a llamarle voltaje V mayúscula. Vamos a nombrar R igual a 2 ohms, de forma que esto es R. Aquí tenemos 6R, acá tenemos 2R y aquí tenemos 8R. Entonces, esa es R, acá tenemos 6R. Recordemos que esta resistencia de 16 ohms pues se ignora, no aporta. Entonces aquí corresponde a 2R. Y bueno, el potencial en este nodo, pues básicamente sabemos que la diferencia potencial entre potencial en este nodo y este nodo pues es B. Entonces aquí hay un potencial B y el que necesitamos encontrar es el potencial de ese nodo. Vamos a llamarlo A, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proponer algunas corrientes. Por ejemplo, esta luego baja por aquí, pues por supuesto esta I0, ¿no? Que pues por supuesto es la misma que viene por aquí. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre ese nodo, de forma que vamos a tener esta corriente que entra, que es la diferencia potencial de estos dos, que es B mayúscula menos el voltaje en A sobre la resistencia que pasa por aquí, que es R. Eso es igual a la suma de las corrientes que salen, que pues en este caso es diferencia potencial entre A y nodo de referencia, que es básicamente A, BA, sobre pues la resistencia de 6R, más pues otra vez BA, ¿no? BA sobre la resistencia 2R. Entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por 6R, de donde pues básicamente R pues se eliminan para todas, ¿no? Vamos a tener 6B menos 6VA es igual a, pues este 6 pues se divide con este, entonces vamos a tener BA más 3BA, que son pues 4BA, ¿no? Luego, si sumamos a ambos lados este término 6BA, vamos a tener que, pues ya despejando, BA es igual pues a esta suma de entre 6 y 4 pues son 10, entonces BA sería 6 décimos de B, lo cual podemos reducir que pues este 6 es 3 por 2 y este 10 es 5 por 2, entonces eso se puede reducir a 3 quintos. 3 quintos B, lo cual pues como B son 40, pues básicamente 40 es lo mismo que 8 por 5, entonces esto es 8 por 3, que son 24 volts. De esa forma entonces podemos encontrar la corriente I0 pues básicamente pues aplicando, ¿no? la corriente, ¿no? La diferencia potencial entre este nodo y este nodo pues sobre la resistencia, ¿no? Entonces de aquí podemos saber que I0 es la diferencia potencial entre este nodo y este, es decir, BA dividido por la resistencia que pasa por aquí, que es en este caso 2R. Y pues como tenemos 24 volts sobre 2R, que son, pues como R son 2 ohms, pues esto es básicamente 24 volts sobre 4 ohms, esos son 6 amperes. Entonces ya encontramos I0, que es el que necesitamos para encontrar la respuesta total pues de la corriente del inductor. Ahora vamos a plantear este circuito para T mayor que 0, para T mucho mayor que 0, tal que pues la corriente entonces que pasa por el inductor pues también se haya estabilizado, ¿no? Y se pueda considerar constante. Entonces para T mucho mayor que 0 vamos a tener el siguiente circuito, pues se levanta el switch, entonces simplemente nos queda esta parte de las resistencias. Vamos a tener aquí esta resistencia, tenemos otra resistencia y tenemos el inductor. Por aquí pasa la corriente I de T. Pues por supuesto aquí tenemos las resistencias de 6R, acá tenemos 2R y aquí 8R. Muy bien. Entonces pues de igual forma esta corriente la podemos suponer constante, ¿no? Pues para un tiempo mucho mayor que 0. Entonces esta IT pasa a ser
y S, ¿no? Pues si vemos acá la ecuación de la respuesta total, pues para un tiempo mucho mayor que cero, esta exponencial es prácticamente cero, se aproxima mucho a cero, y pues la corriente pues tiende a este valor IS, ¿no? Entonces para un tiempo mucho mayor que cero, pues esta corriente pues es IS. Para encontrar dicha corriente, pues básicamente podemos considerar a este constante, ¿no? Pues no constante, pero podemos considerar este inductor como un cortocircuito, y de esta forma entonces pues igual forma como análogo a esto, entre estos dos nodos no hay una diferencia de potencial, entonces pues puede considerársele como un circuito abierto, ¿no? Y pues podemos borrar esta resistencia y simplemente quedarnos con esta, ¿no? Bueno, pues básicamente podríamos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo esto para encontrarnos que la corriente pues va a ser igual a cero, para empezar, pues porque vamos a tener los voltajes de cada una de estas resistencias que pues vamos a tener que pues expresarnos en ley de Ohm, pues 6R por IS más 2R por IS, pues todo se puede factorizar y tener IS, pues va a ser, como esto va a ser la suma igual a 0, pues IS básicamente vamos a llegar a la conclusión de que IS es igual a 0. Aparte llegamos a esta conclusión porque pues aquí no hay fuentes externas de corriente, ¿no? Entonces a la corriente a la que se estabiliza IS pues es a 0. Entonces IS termina siendo 0 ampere, ¿no? Muy bien, entonces pues eso se termina estabilizando la corriente, y con eso ya conocemos otra de estos que necesitamos. Para conocer la constante de tiempo vamos a redibujar ese circuito uniendo estas dos resistencias en serie y luego estas dos en paralelo. Entonces vamos a tener resistencia equivalente 1, pues va a ser la suma entre estas dos, que va a ser 8R, y la resistencia equivalente total pues va a ser pues estas dos las combinamos en serie, ¿no? Que son 8R. Estas 8R resistencia equivalente 1 va a estar en paralelo con esta, entonces esto va a ser 1 sobre 8R más 1 sobre 8R, lo que pues esta suma da 2 sobre 8R, lo cual pues podemos expresar como 4R, ¿no? Entonces pues ya obviamente conocemos la inductancia, que pues son 2 hernios, entonces podemos conocer el valor de la constante de tiempo como el valor de la inductancia sobre la resistencia equivalente, pues 4R, ¿no? Lo cual pues esto acá abajo tenemos como R son 2 ohms, tenemos 8 ohms acá en el denominador, y en el numerador tenemos 12 henrios, entonces esto nos da un cuarto de segundo. Entonces ya con todo obtenido podemos expresar la corriente o la respuesta total como I0, pues dijimos que vale 0, IS perdón vale 0, y 0 obtuvimos son 6 ampere, entonces vamos a tener 6 ampere por esta exponencial de menos 4 segundos a la menos 1 por t. Entonces esta es la respuesta para t mayor que 0, con lo cual podemos expresar entonces I de t es igual a 6 ampere para t menor que 0. Entonces con esto podemos expresar la respuesta a la pregunta, y pues ya, pues simplemente pues se nos pedía encontrar pues la corriente que pasa por el inductor. Aquí lo obtuvimos para t mayor que 0, para t menor que 0. Entonces con esto damos por concluido pues este problema, ¿no? Este circuito. Con esto terminamos.